gloria a Dios. Mateo capítulo 12, versículo 28. En cuanto lo tengan pueden decir amén. Hoy vamos a completar lo que comenzamos la semana que viene. ¿Cuántos fueron bendecidos la semana pasada, perdón? ¿Cuántos fueron bendecidos la semana pasada? Poderoso lo que el Señor está haciendo. Mateo capítulo 12, versículo 28. Dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aleluya. Alguien diga conmigo: llegó el reino de Dios. Versículo 29 dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Aleluya, aleluya. Vamos a dejarlo hasta ahí por ahora. Vamos a orar antes de sentarnos. Hoy vamos a estar predicando bajo el tema la tecnología de la liberación. La tecnología de la liberación. Alguien diga conmigo: la tecnología de la liberación. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en este lugar. Te damos gracias, Padre, por todo lo que ya tú has comenzado a hacer en este lugar. Y te damos gracias por lo que tú vas a hacer. Te damos gracias, Señor Padre, porque hoy será una mañana de rompimiento en este lugar. Hoy será una mañana de rompimiento de cadenas en este lugar. Hoy será una mañana de rompimiento de límites. Hoy será una mañana de rompimiento de barreras. Hoy será un día, Señor Padre, de aceleramiento hacia los propósitos del Padre. Hoy será un día de sanidades. Hoy será un día de milagros. Hoy será un día de liberación. Hoy será un día, Señor, de la manifestación de tu gloria. Gracias te damos, Espíritu Santo. Te pedimos por un derramamiento fresco de tu presencia en este lugar y te damos gracias. Y en el nombre de Jesús, la iglesia de Jesucristo dice amén, amén, gloria a Dios. Se pueden sentar, se pueden sentar. La semana pasada comenzamos a tocar un tema que no se está tocando mucho en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha convertido, lamentablemente, la iglesia de esta generación se ha convertido más en un centro de entretenimiento que otra cosa. La iglesia de esta generación lo que quiere es escoger los pastores que le pueda hablar lo que ellos quieren escuchar, y eso está profetizado. Dice la palabra que para estos tiempos habría comezón de escuchar. Lo que nosotros queremos es que nos hagan cosquillitas en los oídos. Y no queremos que se nos confronte, no queremos que se nos corrija, no queremos que se nos hable acerca de las obras del diablo. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo: yo he venido para deshacer las obras del diablo. Yo he venido para romper con toda atadura. Yo he venido para abrir los ojos de los ciegos. Yo he venido para abrir los oídos de los sordos. Yo he venido para levantar a aquellos que están paralizados. Y este es el reino, este es el evangelio que vino a traer nuestro Señor Jesucristo. Así que la semana pasada comenzamos a hablar acerca de esto, simplemente no porque yo escogiera el tema, sino porque aquí en la casa nosotros vamos llevando una secuencia de estudio bíblico. Y la semana pasada completamos el estudio de Segunda de Reyes. ¿Cuántos fueron bendecidos con ese libro? El segundo libro de los reyes de Israel. Y completamos la semana pasada que llegamos hasta allí. Nosotros simplemente vamos cubriendo capítulo por capítulo y el Espíritu Santo va poniendo cargas. Mientras yo voy haciendo la lectura de los libros de la Biblia, el Señor va poniendo cargas y va poniendo temas en mi corazón. Este es el tema que hay que tocar. Este es el próximo tema que vamos a cubrir en la casa. Este es el próximo tema que vamos a estudiar. Y llegamos al capítulo 25 de Segunda de Reyes. Un capítulo que, si tú lo miras, te podría entristecer. Cuando tú lo lees a una lectura natural que tú le hagas por encima, tú ves una triste historia. Tú ves un pueblo que no es cualquier pueblo, es el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, Dios va y lo rescata de la esclavitud en Egipto. Dios le envía a Moisés. Y Moisés es usado por Dios para ir delante de Faraón y dejarle saber a Faraón la intención de Dios de romper con la esclavitud, la intención de Dios de sacar al pueblo de Israel debajo de la opresión, debajo de la esclavitud de Egipto. Y
Moisés hace esa gran tarea y Dios se manifiesta con milagros y con prodigios y con plagas, y Dios abre los mares para sacar al pueblo de Israel de Egipto y lo atraviesa por el desierto, y durante el desierto Dios hace caer maná del cielo para proveer las necesidades de este pueblo. Dios pone una columna de fuego, una llama de fuego allí durante la noche para que el pueblo no se pierda. Pone una nube durante el día para proteger al pueblo. Dios le habla al pueblo, levanta a Josué. Dios está brutal. ¿Cuántos saben que Dios está brutal? Dios está brutal. Hubo una fiebre de los stickers que decían: mi Dios está pasado. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de eso? Ya no se ven casi por ahí, pero Dios sigue estando pasado. Mi Dios sigue estando pasado. Mi Dios sigue estando pasado. Dios los lleva a la tierra prometida. Bajo el liderazgo de Josué se rompen las murallas, entran y atraviesan Jericó. Dios les da la victoria. Dios saca los pueblos que estaban en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Dios le da la victoria al pueblo de Israel para que ellos puedan vencer y conquistar esa tierra que Dios les prometió. Y vemos allí que se levanta el tiempo de los sacerdotes, el tiempo de los jueces, finalmente el tiempo de los reyes, que fue lo que estuvimos estudiando en Primera y Segunda de Reyes. Vimos allí los reyes que se levantaron, ese rey Saúl que fue el primero. Estudiamos las historias del rey David, y de ahí en adelante comenzamos a estudiar el sube y baja de los reyes de Israel, aquellos muchos reyes que hicieron lo malo delante de Jehová y provocaron a ira a Jehová. Y el pueblo de Dios lamentablemente fue perdiendo el terreno que Dios le entregó. Hasta que finalmente llegamos al capítulo 25 de Segunda de Reyes, en donde finalmente Dios permite que el pueblo simplemente caiga bajo la opresión del reino babilónico. Y estudiamos cómo fue que cayó finalmente. Estudiamos cómo fue que Babilonia sitió Jerusalén. Estudiamos cómo fue que Babilonia vino a atacarlos hasta que prevaleció el hambre en la ciudad. ¿Cuántos fueron bendecidos con esas enseñanzas la semana pasada? Cómo es que el diablo te ataca y te tienta, y cómo es que el reino de Babilonia representa el pecado y las ataduras que vienen a tentarte, y cómo es que el reino de las tinieblas, representado en el reino de Babilonia, cómo es que te tienta y te tienta y te tienta hasta que defenderte se convierte en algo más importante que alimentarte, que fue lo que le ocurrió al pueblo de Israel en ese momento. Ellos tuvieron que enfocarse tanto en defenderse del ataque y defenderse, que simplemente prevaleció el hambre en la ciudad. Tuvieron que redirigir todos sus esfuerzos, y ya nadie salía a cazar, ya nadie salía a trabajar la agricultura, porque es que estaban tan y tan agobiados. Y eso es lo que él quiere, el diablo, que nosotros caigamos en una aflicción a tal nivel que la tentación nos tiene tan y tan consumidos que se nos olvida alimentarnos de la palabra de Dios. Y en cuanto dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios, ahí nos comenzamos a debilitar espiritualmente, y allí es que el diablo entonces comienza a ganar ventaja sobre nosotros. Dice la palabra que en ese momento se abrió una brecha en la muralla, y hablamos acerca de las puertas espirituales que eso está representado allí. La brecha en la muralla simplemente era una representación de las puertas espirituales que ya el pueblo de Israel venía abriendo por años. Cada vez que ellos volvían y levantaban los altares a Baal, cada vez que ellos volvían a levantar la imagen de Acera, cada vez que ellos volvían a adorar al dios Moloch, y ellos caían en todo tipo de aberración y abominación delante de Jehová. Y cómo ellos fueron probando a Dios, a ver hasta dónde podemos llegar con esto. Porque Dios, por su misericordia, nos deja por un tiempo. Pero nosotros no podemos confundir lo que Dios permite con lo que a Dios le agrada. Hay cosas que Dios permite simplemente por misericordia. Bueno, si ustedes quieren esto, pues caminen, pero no significa que a mí me guste. El hecho de que yo lo permita no significa que a mí me guste. Y ustedes van a tener que enfrentar las consecuencias de aquellas cosas que ustedes se empeñan en hacer. Y finalmente
Dice la palabra que Dios permitió esto. En Segunda de Reyes capítulo 24, si no me equivoco, cuando comenzó ahí a desencadenarse estos eventos que finalmente resultaron en la pérdida del pueblo de Israel, cuando tuvieron que salir deportados de Jerusalén. Dice la palabra que Dios permitió esto para sacarse ya de delante de sí mismo a Judá. Fuerte esto. Cómo nosotros podemos caer en esta condición, y estudiamos acerca de cómo fue que cuando se abrió esa brecha en la muralla de Israel, de momento los ejércitos, los soldados salieron huyendo, y que cuando ya finalmente se caen las defensas y dejamos ya simplemente, pues yo me voy a entregar ya. El rey se fue también, que representa cuando perdemos la mente, cuando perdemos ya la autoridad, perdemos ya el gobierno de nuestras propias vidas y simplemente nos entregamos al enemigo, y que el enemigo haga ya, olvídate, no voy a seguir luchando, no voy a seguir resistiendo. Y dice la palabra que fueron y persiguieron al rey, y dice la palabra que lo ataron. Dice la palabra que delante de sus ojos mataron a sus hijos, hablando acerca de todos los efectos de la atadura, de cómo cuando nosotros permitimos que el diablo nos gane, el diablo no acaba solamente con nuestras propias vidas, sino que destruye también nuestro legado. El enemigo va detrás de nuestros hijos cada vez que nosotros nos rendimos delante del enemigo en vez de rendirnos delante de Dios. El enemigo no va solamente por ti, él va por ti y por tu casa. Y yo creo que por eso Josué lo sabía. En Josué, esos últimos capítulos, creo que fue Josué 28, que él dijo: pero yo y mi casa, ustedes decidan lo que ustedes vayan a hacer, pero yo tengo una conciencia espiritual de lo que está en juego acá. Y no es que yo voy a servir a Jehová, es que yo y mi casa serviremos a Jehová. El diablo no va a acabar ni con mi vida ni con mis hijos. El diablo no va a acabar con mi matrimonio. El diablo no va a acabar con mi descendencia. El diablo no va a ganar ventaja sobre mi vida. Yo no le pertenezco al diablo ni me voy a entregar a él. Yo vivo entregado a Cristo, rendido delante de Cristo. Santo Dios. Y hablamos acerca de todas estas cosas, acerca de cómo Israel cayó en las manos de Babilonia. ¿Y qué tiene esto que ver con nosotros? Porque todo esto es en el Antiguo Testamento, pastor. No me diga que usted es un predicador de esos del Antiguo Pacto. No me diga que usted... No. Es que todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Pacto son sombras de la luz que recibimos en el Nuevo Pacto en Cristo. Todas estas cosas son manifestaciones y expresiones naturales de lo que ocurre en lo espiritual en la vida del creyente. En el Antiguo Testamento veíamos batallas con espada y con jabalina, a puño. Había sangre, pero era solamente una representación de lo que es nuestra batalla espiritual hoy en Cristo. Santo Dios. Así que nosotros llegamos entonces a estudiar el proceso de la atadura, que fue lo que estudiamos la semana pasada. El proceso de la atadura, cómo es que nosotros vamos recibiendo el ataque, las tentaciones, cómo es que el ser humano, representado en el pueblo de Israel, cómo es que el ser humano va negociando con los principios de Dios y va cediendo al ataque del enemigo, va cediendo a la influencia de Babilonia, va cediendo a la influencia del reino de las tinieblas y vamos negociando con el Señor. Bueno, pues yo puedo hacer este pequeño acuerdo acá, yo puedo negociar con la palabra por acá, yo puedo comprometer mi vida de santidad un poquito nada más por aquí, y no nos damos cuenta que poco a poco vamos abriendo pequeñas puertas espirituales, y siempre que abrimos una puerta, algo va a entrar. Y vimos ese proceso de la atadura, cómo nosotros manejamos emocionalmente el asunto, representado desde el mismo rey Saúl. Cómo fue que él abrió la puerta de la desobediencia. ¿Por qué? Porque se desesperó emocionalmente porque no supo esperar la voluntad de Dios. Y como no supo esperar la voluntad de Dios, se desesperó emocionalmente y dijo: bueno, pues esto lo voy a hacer yo. Y cuando llegó el profeta Samuel le dijo: locamente has hecho. ¿Por qué? Porque te dejaste llevar por el impulso en vez de dejarte llevar por la palabra. Aleluya. Vimos entonces todo este proceso de la atadura, cómo es que un rey que tenía acceso a la palabra de Dios, tenía acceso a la verdad, y cómo fue que este rey cayó atado ante el enemigo.
ante el reino de las tinieblas. Y hablamos acerca de lo que significa esto. Esto es lo que le ocurre a un cristiano cuando se aparta del Señor. Después que recibimos la promesa, después que recibimos la salvación, después que recibimos la tierra prometida, que implica toda la promesa de Dios, implica la bendición, la llenura de Dios. Ellos recibieron allí el tabernáculo, el templo, edificaron templo a Jehová en ese lugar que Dios les entregó. El Señor llenó ese lugar. Habla de la llenura del Espíritu Santo en ese lugar. ¿Y qué pasa cuando nosotros dejamos a un lado la llenura del Espíritu Santo y comenzamos a ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás? Y terminamos, cuando nos damos cuenta, porque hay muchas personas que van coqueteando con esta situación y van con un pie en la iglesia y con un pie afuera en el mundo. Pero tanto podríamos estar coqueteando entre la iglesia y el mundo, que un día abrimos los ojos y tenemos los dos pies en el mundo. De momento nos damos cuenta que, wow, qué lejos estoy de lo que Dios me habló. Así que hablamos acerca del proceso de la atadura. Hoy vamos a profundizar en el proceso de la liberación. Amén. Y yo toqué algunos de estos versículos la semana pasada porque en mi ingenuidad yo pensé que me iba a dar tiempo de completar todo este mensaje la semana pasada, pero comencé a tocar algunos versículos que hoy vamos a estudiar un poquito más de cerca. Amén. Mateo capítulo 12, versículo 28, lo voy a leer nuevamente. Dice: pero si yo por el Espíritu de Dios, aquí está Jesús hablando. Aquí está Jesús hablando principalmente con gente que está en contra de él, con religiosos que lo estaban acusando de reprender demonios en el nombre de Belcebú. Y Jesús se les ríe en la cara. Dice: ¿Cómo Satanás va a echar fuera demonios en su propio nombre? Y se va a echar fuera a sí mismo. Dice, eso no hace ningún tipo de sentido. Así que Jesús comienza a explicarles a ellos cuál es el poder con el cual Él echa fuera demonios. Esta revelación ellos no la habían recibido. Y esta es la revelación que vamos a recibir hoy. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero si yo por el Espíritu de Dios, alguien diga conmigo, el Espíritu de Dios es poderoso. Alguien, yo creo que tiene que decir eso otra vez. Dilo otra vez, dile: el Espíritu de Dios es poderoso. Dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Cuántos habían escuchado este versículo anteriormente? Amén. Me atrevo a decir que la mayoría. Si llevas suficiente tiempo en la iglesia, probablemente has escuchado esto bastante. Es un versículo que se utiliza mucho en guerra espiritual. Se usa muchísimo para estudiar la demonología y todo este proceso de las ataduras y la liberación. Así que para nosotros entender lo que está sucediendo acá, Jesús está utilizando una metáfora, una imagen, para que ellos puedan entender naturalmente lo que ocurre en lo espiritual. Dice: ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Te lo voy a leer, ese último versículo 29 en la Nueva Traducción Viviente, un lenguaje más moderno, para que podamos entender un poquito mejor de lo que está hablando Jesús aquí. Mateo capítulo 12, versículo 29, en la Nueva Traducción Viviente, dice: pues ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Mira lo que dice acá: solo alguien aún más fuerte. Alguien diga conmigo: Dios es más fuerte. Esto es. Solo alguien más fuerte, alguien que pueda atarlo y después saquear
su casa. Interesantísima la escena que nos presenta el Señor Jesús acá. Lo primero es que tenemos una casa. Nosotros sabemos cuando leemos el Nuevo Testamento que cuando se habla acerca de una casa, estamos hablando de nuestros cuerpos, de nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo ya no habita en templos hechos con manos humanas, sino que el Espíritu Santo ahora habita en el templo hecho con la mano de Dios. El templo hecho con la mano de Dios somos usted y yo. Lo único en la creación que Dios no hizo con sus labios, sino que Dios lo hizo con sus propias manos. Amén. Cuando hablamos de la casa, estamos hablando de nuestras propias vidas. Ahora, interesante lo que encontramos acá, porque dice que hay una casa, dice que hay unos bienes. Los bienes de la casa representan todas las cosas que Dios nos ha permitido. Bienes. Bienes es de la palabra bueno. Son cosas buenas que nosotros tenemos. Habla de todo lo que Dios ha depositado en nuestro espíritu. Habla de todo lo que Dios nos ha entregado a nosotros. Habla de todas las bendiciones del Señor, todos los recursos que tenemos, todos los dones, los talentos. Esto habla incluso de nuestras relaciones y nuestra capacidad para relacionarnos. Esto habla de nuestro amor. Esto habla de nuestro gozo. Esto habla de la vida que nosotros tenemos. Todos los bienes que nosotros cargamos. Hay una casa y hay unos bienes. ¿Qué quiere hacer Jesús con los bienes? Me disculpa que tengo una pequeñita acá. Dice la palabra que Él quiere saquear los bienes. ¿Qué significa saquear? Saquear significa apoderarse violentamente de lo que se halla en un lugar. Apoderarse violentamente de lo que hay en un lugar. Significa que el Señor Jesús tiene toda la intención de entrar y de arrebatarle de las manos al hombre fuerte los bienes de la casa. ¿Y por qué los bienes deben ser saqueados? ¿De quiénes son los bienes? De la casa. Y si la casa es mía, los bienes son míos. ¿Por qué Jesús va a tratar de venir a saquear los bienes míos? ¿Por qué Jesús va a tratar de venir? Y la intención es que Él venga y violentamente Él arrebate los bienes míos. Jesús nos quiere robar a nosotros. Si Él mismo fue el que me dio la bendición. Dios no roba, adelante. El problema es que los bienes son de la casa, pero están en las manos incorrectas. No están en las manos del dueño de la casa, están en las manos del hombre fuerte. Este es el proceso de la atadura. Este es el proceso de la atadura. Quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 12, versículo 43. Mateo capítulo 12, versículo 43. Vengo a enseñar, en esta serie yo vengo a enseñar. Los bienes de la casa terminan en las manos del hombre fuerte. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Mateo capítulo 12, versículo 43. Dice, Mateo 12, 43. ¿Lo tenemos? Amén. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Mira lo que Jesús nos está enseñando acá. Después de una liberación, la liberación se puede dar, yo creo que la liberación se da en el momento de la conversión genuina del creyente. Yo creo que cuando el creyente, cuando un hombre o una mujer comienza a creer en Jesús y le entrega su vida al Señor, en ese momento dice la palabra que el Espíritu Santo viene a hacer morada en la vida de esa persona. Esa persona ha pasado de ser un incrédulo y ha comenzado a ser un creyente.
Y se manifiesta el poder del Espíritu Santo en ese momento. Y en ese momento nosotros podemos ser completamente libres. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que la atadura, después de mucho tiempo, echa unas raíces tan y tan profundas en el corazón del hombre, que hay ataduras que nosotros no estamos dispuestas a romper. Por eso hay personas que llegan de la calle atormentados por montones de problemas: depresión, problemas emocionales, vicios, alcoholismo, se fuman 2 cajetillas de cigarrillo al día, montón, desenfreno sexual, olvídate. Llegan a la iglesia y el día que reciben la palabra, pasan al llamado, alguien ora por esa persona, la persona se levanta. Yo he visto esto con mis propios ojos. El Espíritu Santo toca a la persona cae, bautizada en el Espíritu Santo en el momento. No la podemos ni levantar a la persona, porque el Espíritu Santo hace una obra allí poderosa y la persona cae bajo la bendición y la presencia del Espíritu Santo. Cuando al rato la persona se levanta y me dijo con su boquita de comer: dejé todo atrás, voy a ir ahora mismo, voy a sacar los cigarrillos, ven más, vente conmigo para que tú seas testigo. Me dijo: vente conmigo. Yo fui con este varón hasta su carro, agarró la cajetilla de los cigarrillos, mira lo que yo voy a hacer con esto, y la tiró. Dijo: se acabó. El Espíritu Santo me rompió las cadenas. Yo me siento completamente diferente. Yo me siento fortalecido. Yo quiero vivir en la bendición de Dios. Yo quiero vivir al agrado de Dios. Habrá alguien que haya experimentado el poder del Espíritu Santo de esta manera. Habrá alguien en este lugar que haya sido tocada por la presencia de Dios y dijo: este es mi momento. Ha llegado mi momento, llegó mi tiempo para vivir en el propósito de Dios, llegó mi tiempo para vivir en la bendición de Jehová, llegó mi tiempo para desarrollar los dones y los talentos, llegó mi tiempo para poner mi casa en orden. Y de momento fluyen todo este montón de ideas, que voy a hablar con fulano, le voy a decir que no puedo volver a salir con él, voy a hablar con fulana, le voy a decir que ya no puedo, tengo que dejar ese negocio porque me hace daño, me lleva a pecar, y comenzamos a tomar un montón de decisiones. ¿Sabes qué es eso? Ese es el Espíritu Santo dándote el impulso para correr hacia el propósito de Dios. El Espíritu Santo dándote el poder, el impulso allí. Dale, corre al propósito de Dios. Deja tu pasado atrás. Te hice libre. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay unas ataduras tan y tan profundas, con unas raíces tan y tan profundas en nuestro corazón, que pasa lo que sucede acá. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. ¿Por qué? Porque los espíritus inmundos son los demonios del reino de las tinieblas. En el reino de las tinieblas no hay reposo. En el reino de las tinieblas hay tormento eterno. Ellos no tienen paz. Así que andan por ahí buscando reposo y no lo hallan, no lo van a encontrar. Mira lo que te dice Jesús: el demonio no va a encontrar la paz, porque esa fue la sentencia, ese fue el juicio que fue declarado sobre ellos a causa de su desobediencia. ¿Alguien está siendo bendecido hoy? Estamos tocando unos temas, ¿verdad? Mira lo que sucede. Versículo 44. Entonces dice: volveré a mi casa. A mí me impactó cuando yo leí esto esta mañana nuevamente. Mi casa. Caripelao se cree que la casa es de él. Pero mira la mentalidad del diablo, mira la mentalidad del demonio. Dice: yo me voy a establecer acá. Nosotros tenemos, esta palabra viene a abrir nuestros ojos ante las maquinaciones del diablo. ¿Qué es lo que el diablo quiere hacer? El diablo no viene a establecerse contigo para que tú la pases bien en esa borrachera. Ay, qué bien estamos cuando la estamos, porque todo es peaches and cream cuando estamos. Él utiliza todas estas cosas para seducirnos. Y poco a poco nosotros caemos en la trampa, caemos en la seducción del enemigo y vamos abriendo el espacio en nuestras casas.
Y eso es lo que Él quiere. Nosotros no nos damos cuenta que cada puerta espiritual que nosotros vamos abriendo es más de ese demonio que va entrando y se va acomodando. Y dice, a lo mejor al principio está un poquito incómodo porque usted sabe que es cristiano. Porque usted sabe, usted escucha la palabra y cada vez que usted viene a la iglesia, usted escucha la Biblia que confronta a esos demonios. Usted escucha la palabra de Dios, la verdad de Dios que confronta las mentiras, y al principio uno se siente incómodo. Ay, yo estoy haciendo esto y yo sé que esto no está bien delante de Dios. Ay, y uno está un poquito en conflicto, pero un poquito más, y en la próxima semana pues un poquito más, y lo voy a volver a hacer un poquito más, y no nos damos cuenta que con ese poquito más que nosotros vamos haciendo día tras día y vamos permitiendo semana tras semana, es ese demonio que al principio cuando llegó no tenía ni dónde sentarse. Porque había tanta gloria de Dios en tu vida, porque había tanta santidad, porque había tanta pasión por Cristo, que ese demonio estaba incómodo. Pero cada vez que nosotros volvíamos a repetir el pecado, el diablo comenzaba a acomodarse y decía, ahora tengo un poquito más de espacio acá, ahora encontré una sillita y ahora voy a poner una mesita aquí para comer, y ahora me voy a poner una cama y un sofá y un televisor y un PlayStation, y me voy a comprar una Roku y yo voy a sentarme aquí con las patas trepadas y yo voy a estar bien cómodo. ¿Por qué? Porque él se creía que esta era su casa, pero ahora yo establecí, yo tomé posesión. Tomé posesión de la casa. Esta casa ahora es mía. Mira lo que dice el caripelao diablo este. Yo voy a regresar a mi casa. Esta es mía. Ponle el nombre que quieras a ese diablo. Ponle adulterio, ponle alcoholismo, ponle desenfreno sexual, ponle lotería, ponle juegos, ponle brujería, ponle velones y trabajos de brujería. Ponle el nombre que tú quieras, ponle murmuraciones, ponle chisme. Pero cuando ese diablo se establece allí, chacho, esto es mío, esta casa es mía. Dice, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Yo salí, pero esa casa es mía. Yo necesito que tú entiendas la mentalidad del diablo, porque el diablo entiende la tuya. El diablo entiende que no, yo voy a mantenerlos ignorantes. Eso es lo que, por eso es que estos temas no se están hablando en la iglesia hoy. Por pastores, y yo no lo juzgo, porque es que yo siento también la presión. Mira la iglesia hoy, ¿dónde está la gente? Nos sentimos presionados. ¿Por qué? Porque tenemos una iglesia que no quiere profundizar en estos temas. Y si empezamos a hablar de estos temas, la gente dice, ay no, yo no voy para allá. Y entonces los pastores nos sentimos presionados. Se me vacía la iglesia si comienzo a educar mucho en estos temas. Pues no, pues vamos a tocar temas motivacionales. Vamos a animar a la gente, vamos a pasarle la manita a la gente, y vemos cómo la iglesia empieza a crecer. Y vemos cómo la iglesia empieza a crecer. Iglesias llenas de gente, pero vacías de revelación. De gente con sus ojos cerrados espiritualmente, aplaudiendo, alabando, levantando las manos, pero el diablo los tiene atados. Come on, somebody. ¿Están conmigo? El diablo lo que quiere es una iglesia ignorante. Te lo voy a repetir. El diablo lo que quiere es una iglesia ignorante. Una iglesia que no entienda cómo estas cosas operan. Una iglesia que no entienda cómo estas cosas funcionan. Entonces dice en el versículo 44, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada. Ese es el error de la iglesia. Este es el error que cometemos en la iglesia. Venimos a un culto espectacular, recibimos la palabra, la recibimos con gozo. ¿Cuántos quieren aceptar a Jesús? Yo quiero aceptar a Jesús. Gloria a Dios. Hacemos una oración bonita. El pastor ora para que el Espíritu Santo te llene y te selle por toda eternidad, y lo dejamos hasta ahí. La casa queda limpia,
pero desocupada. Mira lo que dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Adornada porque ahora, pues mira, entramos en la cultura de la iglesia, ahora empezamos a vestir diferente, empezamos a hablar diferente, empezamos a entrar en todas las dinámicas de lo que ocurre en la iglesia, empezamos a involucrarnos en cosas, pero nuestra vida espiritual se queda a un lado. Tenemos una iglesia en esta generación con muy buena, ay Dios, porque a veces ni eso, pero con muy buena cultura de iglesia, pero carentes de la cultura del reino. No queremos orar, no queremos abrir la Biblia durante la semana, no queremos ayunar. No me hables de ayuno, pastor, ¿qué es eso? Y mientras tanto está, mira, la casa barrida, porque Jesús vino y echó fuera esos demonios, rompió cadenas. La casa está adornada porque ahora vamos a una iglesia en donde hay un programa y nos involucramos en las actividades y hacemos esto y hacemos lo otro. Y mira qué chévere es la iglesia y mira qué bueno es, pero no procuramos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. La iglesia, te voy a decir esto sin temor alguno, la iglesia no sustituye la relación con Dios. La iglesia nunca fue diseñada para llenarte. Por favor, si en la iglesia estamos nosotros, pecadores, gente frágil, gente rota, gente quebrantada, gente herida, gente que todavía estamos batallando con nuestras propias ataduras, y tú esperas que yo te llene a ti. Por favor. El único diseñado para llenarte se llama Espíritu Santo. Oh, se llama Espíritu Santo. Se llama Espíritu Santo. Se llama Espíritu Santo. Es el único que puede. Él es el único que puede. El Espíritu de Cristo. Cada vez que nosotros abrimos la Biblia, tenemos comunión con Jesús. ¿Usted sabe lo que significa eso? Cada vez que usted abre las Escrituras, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios mismo hablándote. Es Cristo hablándote. Cada vez que usted abre la Biblia por la mañana, usted está allí escuchando. Yo me estoy sentando, es como María y Marta. Marta se pasaba allí afanada limpiando la casa, pero María cogía la mejor parte. ¿Por qué? Porque se sentaba a los pies de Jesús a escuchar las enseñanzas. Háblame, Cristo, háblame. Cada vez que nosotros abrimos la Biblia, eso es lo que hacemos. Nos sentamos a los pies de Cristo y le decimos a Cristo: háblame, Señor, háblame. Yo necesito tu palabra es lo único que me llenará. Pedro le dijo: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? ¿A dónde iré? Todo lo demás que yo me entero por allá son cosas que me podrían entretener, pero no me edifican, no me llenan. Lo único que me llena es la palabra de Dios. Lo único que me llena es la presencia de Dios. Y el diablo, cuando hay un momento de conversión en la vida del creyente, el demonio sale, da la vueltita, buscando reposo. No encuentra reposo porque no lo va a encontrar. Dice: yo voy a regresar a mi casa. A mi casa. Mira cuán profunda llega a ser la atadura. Llega a ocurrir hasta una confusión de autoridad en la casa. ¿Quién está a cargo aquí? Pregúntale a tu vecino: ¿quién está a cargo aquí? ¿Quién está a cargo en ti? ¿Quién está a cargo en tu casa? Tenemos el diablo en el cuarto acostado, viendo televisión. Y a Dios lo queremos mantener en el balcón al frente. Y el diablo en el cuarto, viendo televisión ahí cómodo. Y no nos damos cuenta de que llegamos a entrar en tal y tal nivel de profundidad en la atadura que ya nosotros ni sabemos. Ya nos identificamos más con el pecado que con el propósito de Dios. Yo soy así. ¿Lo has escuchado? Lo que pasa es que yo soy así. No eres así nada. El diablo te puso así. El diablo te puso así.
pero son mentiras del diablo. Y yo vengo en esta mañana a romper con toda mentira del diablo en el nombre de Jesús. La verdad de la palabra de Dios vino a hacerte libre. Vino a hacerte libre. El alcoholismo no es tu diseño en Dios. Las adicciones no son el diseño de Dios. Ese desenfreno sexual no es el diseño de Dios. Ese pecado no es el diseño de Dios. Eso llegó y encontró lugar en tu vida. Y comenzamos a abrirle espacio hasta que finalmente se estableció y dijo: ahora esta casa es mía. Pero en el nombre poderoso de Jesús se va. En el nombre poderoso de Jesús se va todo lo que no proviene de Dios, que se ha establecido en tu vida. En el nombre de Jesús se va. Todo espíritu de depresión se va. Todo espíritu de muerte se va. Todo espíritu de temor se va. Todo espíritu de enfermedad se va. Todo espíritu de vicio se va. En el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de brujería se va. Todo espíritu de juego, de adicción a los juegos, de casino, de lotería, se va. Eres libre, eres libre, eres libre en el nombre de Jesús. Eres libre en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. El diseño de Dios es que tú seas libre. El diseño de Dios es que tú puedas adorar en libertad. El diseño de Dios es que no haya nada que a ti te detenga tu adoración. El diseño de Dios es que no haya nada que ningún pensamiento que te ataque, que te diga: no eres digno, no vayas a la iglesia, no adore, no cante, no sirva, no haga, no camine. Tú no tienes ningún propósito porque tú no eres digno, tú estás en pecado. Mira todo esto. ¿Por qué? Porque esa es la atadura. Te atan para avergonzarte, para que vivas avergonzado. Esas son las obras del diablo. Esas son las obras del diablo. Y ya me di cuenta que no me va a dar tiempo de terminar hoy el mensaje, tampoco. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos hablando? La palabra de Dios hoy. El diseño de Dios precisa. La voluntad de Dios es que podamos adorar en libertad. ¿Qué detiene tu adoración? Porque la atadura, si nosotros miramos la palabra atadura, nos presenta una imagen. Lo que hacían con los cadáveres, cuando preparaban el cadáver para enterrarlo en el sepulcro, lo que hicieron con Lázaro. Por eso cuando Jesús resucitó a Lázaro, voy a saltar un montón de partes para que no me coja mucho tiempo, pero cuando llegó a resucitarlo, pues, dominio propio, pastor, dominio propio, no te envuelva, que salimos a las 2 de la tarde. Pero cuando finalmente llegó a resucitarlo, ¿sabes la instrucción que le dio a la gente que estaban alrededor de él? Desátenlo. Y así hay muchos cristianos hoy. Resucitados, devueltos a la vida en Cristo, pero atados. Voy a la voluntad de Dios. Voy. Pastor, espérame. Que voy por ahí. Y me caigo, pero si estoy atado. Yo no puedo correr si estoy atado. Yo no sé si usted siente el fuego. Yo siento la presencia de Dios. Yo siento la presencia de Dios aquí. Esto está abriendo los ojos de alguien en este lugar.
El diseño de Dios no es ese. El diseño de Dios es el rompimiento de toda atadura para que usted pueda, mira, correr. ¿Dónde está el propósito? Voy para allá, Señor. ¿Dónde está mi promesa? Voy para allá. ¿Dónde está mi milagro? Voy para allá. ¿Dónde está el crecimiento? ¿Dónde está la abundancia? ¿Dónde está la prosperidad? ¿Dónde está la manifestación de los dones que Dios puso en mi vida? Yo voy a correr. Y en el nombre de Jesús se levanta en Alcalza una iglesia que corre al propósito de Dios. Es tiempo de romper toda atadura, es tiempo de dejarnos liberar por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El diablo se cree que manda en tu casa. Se cree que manda en tu casa. Pero por eso Jesús viene. Y Jesús dice, ¿quién podrá entrar a saquear los bienes del hombre fuerte, si no entrar a alguien más fuerte, con más fuerzas? Con más fuerzas nos implica dos cosas diferentes, una más trágica que la otra, una trágica y la otra poderosa. La primera verdad que nosotros vemos aquí, cuando Jesús dice que tiene que ir uno más fuerte, la primera verdad con la cual tenemos que chocar es que tenemos que entender que el diablo es más fuerte que yo. Lo repito porque los veo ahí, ustedes como que, ay, pastor dijo eso. Tiene que ir uno más fuerte. ¿Por qué? Porque uno más fuerte que yo llegó. En mi caso fue la drogadicción. Yo comencé a abrirle puertas hasta que me ató, chacho, y me robó casi 10 años de mi vida. Si contamos los años que estuve en probatoria, en programas de rehabilitación y todo, fueron casi 15. Casi 15 años de mi vida que me robó el diablo. Y yo recuerdo, les compartí la semana pasada que yo recuerdo el día que yo me di cuenta que el diablo era más fuerte que yo. En aquel momento yo era inconverso, que yo no supe cómo decirlo bien. Yo lo que le dije a esta persona, yo me reuní con esta persona y le dije, traté de parar y no puedo. Traté de dejar la droga y no puedo. Estoy asustado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y sabe lo que me dijo la persona? Me dijo, no lo intentes. Es más fuerte que tú. Inconversos, gente inconversa, impíos, que tienen más revelación sobre este tipo de cosas que la misma iglesia. Porque nosotros nos creemos que podemos. Oh, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, sí. Y vengo y aplaudo, y cuando el pastor me emociona y me aplaudo y grito y gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y salimos y estamos toda la semana con las mismas ataduras, enfrentando los mismos pecados, atados con las mismas ataduras. ¿Por qué? Tenemos que darnos cuenta ya que para romper esta atadura no podemos solos. Necesitamos a Cristo. Alguien diga conmigo, necesito a Cristo. Dice la palabra que la unción pudre el yugo. No es el pastor. Estamos claros en eso, ¿verdad? Es la unción. La unción es tipo de la presencia del Espíritu Santo. Hay gente que me ha preguntado, Millán, ¿cómo fue que tú saliste de las drogas y de todo eso? Esperando a lo mejor un atajo, un 3-step plan, 3 pasitos y ve, habla con fulano y que te ponga las manos encima y que ore por ti y ya. 40 días de ayuno, en mi caso personal. Ese fue mi caso personal. 40 días de ayuno. Yo no te lo voy no te voy a vender otra cosa. Este es mi testimonio.
Fueron 40 días de ayuno y oración, metido en la palabra de Dios, metido allí, todas las demás personas haciendo otras cosas durante el día, y yo ahí encejado, buscando, leyendo la Biblia, orando, buscando, pidiéndole al Señor, clamando delante del Espíritu Santo: rómpeme, transfórmame, hazme nuevo. Y dice la palabra: pedid y se os dará. Por cuanto yo me metí allí, yo le pedí a Dios que me llenara y Él me llenó. Yo le pedí que me transformara y me transformó. Yo le pedí que rompiera mis cadenas y Él rompió mis cadenas. Yo le pedí que me sanara y me sanó. Pero este género, Jesús dijo, este género no sale si no es con ayuno y oración. Porque en ese proceso es que procuramos la llenura. En ese proceso de ayuno y oración es que yo quebranto la carne. En ese proceso de ayuno y oración es que yo rompo mi propia afinidad a la atadura. ¿Qué es eso, pastor? ¿Una afinidad a la atadura? Claro que sí. Podemos ser honestos hoy en la casa. Podemos ser sinceros. Nosotros llegamos a deleitarnos en el pecado. Se convierte en algo, la adrenalina, cuando usted sabe que usted va a encontrarse con esa persona, hacer lo que usted sabe que no debe hacer, pero toda esa adrenalina, wow. Cuando usted va de camino a ese lugar donde usted sabe que usted no debe ir, toda esa adrenalina, y cuando usted está allí, wow, usted se lo está gozando, viviéndose la película allí, tú sabes. ¿Por qué? Porque el pecado le gusta a la carne. Y la carne se enamora de la atadura. Es una relación codependiente. La carne con el pecado. Yo sé que me hace daño, pero no la puedo dejar. Yo sé que me lastima, pero no lo puedo dejar. No quiero. Llega el punto en el que no es no puedo, sino que llega el punto que es como que no quiero. Ahí es, a esto es que se refiere la palabra cuando dice que el diablo sale y dice: yo voy a volver a mi casa, porque el diablo sabe, esa casa es mía. Porque a Millán lo conozco yo. Y con Millán, hemos tenido unas experiencias que ya, tú sabes, nos amamos. Yo lo amaba, yo amaba el pecado. Yo amaba todo. No voy a describírtelo para no darle el gusto al diablo, pero yo me lo vivía con un gozo. Eso era, yo pensaba que ese era mi propósito, eso era mi llenura. Llegamos a disfrutarlo tanto que desarrollamos una afinidad. Y romper esa afinidad, tú no rompes eso con venir a la iglesia los domingos nada más. Alaba. Tú no rompes eso con venir a la iglesia una vez al mes. Alaba. Tú no rompes eso con un pie adentro de la iglesia y el otro en el mundo. Alaba. Hay géneros. Este género, ayuno y oración. Tú tienes que someter esa carne allí. Someter esa carne allí. Sujetarla a la obediencia a Cristo. Porque mientras tanto, Jesús fue claro, dijo: usted no puede servirle a dos señores a la misma vez. Siempre le vamos a servir a alguien. O le servimos a Cristo o le servimos al pecado. O le servimos al Señor o le servimos a la atadura. Pero en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana se están abriendo los ojos de alguien en este lugar que está tomando la decisión de que yo y mi casa serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Mi vida no le pertenece al pecado. Mi vida le pertenece a Cristo. Mi vida le pertenece a Cristo. Yo anhelo esta libertad. Yo anhelo esta libertad. Yo anhelo esta libertad. Ya se acabó hoy la confusión de quién está a cargo. El diablo no está a cargo en tu vida. Sácate de tu vocabulario el yo soy así. Porque tú no eres así nada. Porque Dios no te hizo así. El diablo te hizo así.
Pero Dios no te hizo así. Sácatelo de tu vocabulario. Y habrá alguien que hoy pueda tomar esa decisión conmigo de decir: yo no vuelvo a usar esa expresión más nunca. Yo no vuelvo. Habrá alguien, levántame la mano, alguien que por lo menos esté recibiendo la revelación en esta mañana de la profundidad de la atadura, y que diga: yo no voy a volver a decir eso jamás. Yo no soy así. Yo no soy lo que yo he sido. Yo soy lo que Dios ha dicho. Yo no soy lo que el pecado ha hecho conmigo. Yo no soy lo que el diablo ha hecho conmigo. Yo soy lo que Dios dice en su palabra de mí. Dios dice que yo soy su hijo. Dios dice que yo soy sano. Dios dice que yo soy libre. Dios dice que yo tengo plenitud de gozo. Dios dice que yo soy pleno. Dios dice que tengo propósito. Dios dice que soy bendecido. No vamos a seguir declarando las maldiciones del diablo sobre nuestras propias vidas. Yo soy así, pues quédate así. Y vemos gente que generación tras generación, año tras año, pueden estar en la iglesia. Vueltos a la vida en Cristo, pero eso se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Me ponen una musiquita allí, por favor, sí. Gloria a Dios. Me falta otro mensaje aquí. A lo mejor en algún momento se los traigo. Pero la palabra de hoy yo creo que fue precisa para abrir nuestros ojos a esta verdad. Dice la palabra en Juan capítulo 8, versículo 36. Juan 8, 36. Dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Te lo voy a repetir. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Significa que en el corazón de Cristo no hay duda si Él puede hacerlo o no. Si Jesús te libera, vas a ser verdaderamente libre. Y punto. Y punto. No es la voluntad de Dios que nosotros estemos entrando y saliendo de ataduras. Esa no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que nosotros estemos abriendo y cerrando puertas, y abriendo puertas y cerrando puertas. La voluntad de Dios es liberarte y punto. Yo te voy a pedir que tú cierres tus ojos allí donde estás. Cante, berequi, shequeta y abarrecanda. Anda barreque, shequita y abarreca la barrecande. Levanta tus manos al cielo allí donde estás. Kenda barrequi, shequite. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad es que la atadura no es el plan de Dios. La atadura no es el plan de Dios. Es tiempo de nosotros someter nuestras vidas al Señor. Someter nuestras vidas al Señor. Sujetar nuestras vidas al Señor. Sujetar nuestras vidas al Señor. Anda barrecaya shequite.
Espíritu Santo de Dios, tú eres poderoso tú eres más poderoso que el hombre fuerte. Tú eres más poderoso que el demonio que ha venido a atarme. Espíritu Santo de Dios, yo llevo por tantos años tratando de romper esta atadura, pero hoy me he dado cuenta que esta atadura, que este diablo es más fuerte que mi carne, y me ha dominado en mi humanidad, me ha dominado en la debilidad de mi humanidad. Y hoy yo reconozco las palabras de Jesús, esta segunda verdad tan grande en ese texto, en ese versículo, que es que aunque el demonio sea más fuerte que mi carne y que mi débil humanidad, el Espíritu Santo es más fuerte que cualquier demonio. El Espíritu Santo es más fuerte que cualquier demonio. El Espíritu Santo es más fuerte. El Espíritu Santo es más fuerte que cualquier atadura. El Espíritu Santo es más fuerte que cualquier espíritu de enfermedad. El Espíritu Santo es más fuerte que cualquier espíritu de depresión. El Espíritu Santo es más fuerte que cualquier espíritu de enfermedad mental. El Espíritu Santo es más fuerte que cualquier pecado sexual. El Espíritu Santo es más fuerte que cualquier brujería, que cualquier hechicería. El Espíritu Santo es más fuerte que cualquier atadura de murmuración. El Espíritu Santo es más fuerte que mi orgullo, Señor. Hoy yo rindo mi orgullo delante de ti. Rendimos nuestro orgullo delante de ti, Señor. Rendimos nuestras vidas enteras delante de ti, Señor, porque reconocemos que tú eres más fuerte y tú eres más importante. Y aunque yo me haya encariñado con mis ataduras, yo reconozco que mis ataduras no me identifican. Mis ataduras no me representan. A mí me identifica la palabra de Dios. A mí me identifica la voluntad de Cristo. A mí me identifica el Espíritu de Dios que cargo desde el día en que yo vine a los pies de Cristo. Y yo voy a hacer hoy todo lo que yo tenga que hacer. Yo clamo a ti, Señor. Clamamos a ti en esta hora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Clamamos a ti en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre, iglesia. Alguien diga conmigo: Señor, yo me rindo a ti. Yo te entrego todo pecado, toda atadura. Hoy renuncio a todo pecado sexual, a todo juego, a toda adicción, a toda brujería, a toda hechicería, a toda murmuración, a toda atadura. Y yo recibo tu libertad y tu llenura, Espíritu Santo de Dios. Hoy me comprometo a procurarte a ti, a amarte a ti con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi alma. Lléname hoy. Yo no puedo sin ti, pero contigo yo soy libre, yo soy lleno, yo soy pleno. Yo vivo el propósito de Dios desde aquí, desde ahora hasta la vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús.
Y con un aplauso de alabanza habrá una iglesia en este lugar que pueda gritar amén. En el nombre de Jesús, espíritus de enfermedad salen de este lugar. Espíritus de depresión huyen delante de la presencia de Dios. Espíritus de depresión, espíritus de ansiedad huyen delante de la presencia de Dios. Espíritus de adicciones huyen delante de la presencia de Dios. Espíritu de desenfreno sexual fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y se levanta una iglesia libre en el nombre de Jesús. Alguien levántale un aplauso de alabanza al Rey de Reyes y al Señor de señores. Aleluya.